A partir de este relato quiero expresar la necesidad de poder implementar medidas a estos rubros que son 100% presenciales, donde no han habido medidas en la pandemia ni anteriormente que benefician a estos sectores. En un principio quiero como contextualizar ciertos como hitos importantes que hay que tomar en cuenta para poder entender el contexto de la presenciabilidad, ¿ya? El negocio de la comida rápida es uno de los más populares y más rentables en Chile. Y en 2012 representaba el 8% del Producto Interno Bruto. El holding Alsea es un holding mexicano que es una multinacional y representa también a otras multinacionales como Burger King, Starbucks, PF Chan, Chili's y entre otras. Esta multinacional se hizo más o menos un poco conocida durante la pandemia por las suspensiones unilaterales que ejerció hacia los trabajadores, donde a pesar de que la ley de protección al empleo se supone que era para pymes, esta multinacional igual optó a ese beneficio y al final pudo acceder a las suspensiones unilaterales y dejó a través de los delivery solamente trabajando a quienes son gerenciales y a los demás operarios que son de planta fueron suspendidos, entre ellos padres, madres, cuidadores, embarazadas y personas con fuero. Algo que es lamentable porque es retroceder muchos años a través de derechos laborales y algo sumamente cuestionable. Alrededor del 90% de los trabajadores fueron suspendidos y fueron a cerca de 4.000. Al final los trabajadores tuvieron que pagar la crisis sanitaria y se vio que la brecha salarial, la brecha laboral perjudicó mayormente a las mujeres. Por este tema, porque se asimila el tema del trabajo, de la cocina, de la atención al cliente a las mujeres y mayormente las mujeres son quienes estaban en la planta base de la empresa. Bueno, esta ley al final no protegió mucho los empleos y los trabajadores tuvieron que gastar de sus bolsillos. A las mujeres embarazadas, al final, después de unos meses, se pudo hacer una ley para que al final no gastaran todo su fondo y restablecerlas a través de un permiso con goce de sueldo. Pero ese permiso con goce de sueldo tuvo un límite de tiempo y al final esas madres no fueron reincorporadas correctamente a su espacio laboral. A lo que hubo una presión constante en la reincorporación hacia las madres, padres y cuidadores de poder ingresar a sus labores, pero sin ningún beneficio. Y no entendiendo la realidad actual que sufrían las madres que estaban gestando, había una alerta sanitaria, muchas de ellas eran alto riesgo, otras personas también tenían miedo, había un poco de igual de ignorancia con respecto al tema y no querían enfrentarse a esa situación sabiendo que es un trabajo precarizado donde los estándares básicos no cumplen con el mínimo. Entonces hubo muchos problemas con respecto a esto y al final se les decía a las madres, a los padres cuidadores que optaran por sus vacaciones. Entonces, algo que hasta el día de hoy, cuando a una madre le cuesta poder retornar, hablo de madre porque mayormente se va hacia ellas en esto, hasta el día de hoy ejercen eso las empresas, le ofrecen ocupar sus vacaciones, un permiso sin goce de sueldo para no retornar, algo que también es cuestionable y creo que debería poder verse o legislarse de alguna forma para que estos tipos de actos no sucedan y hayan otros tipos de herramientas que puedan suplir el uso de vacaciones, que debería ser un tema de descanso, antes de implementarlo por una necesidad. Existe un aprovechamiento al desconocimiento del sistema laboral de los trabajadores y se pretende mantener la ignorancia para reducir costos. Existe una manipulación, por lo menos en nuestro rubro, a través de la ignorancia, donde se precariza generalmente a los jóvenes y a personas de escasos recursos. Existe una codependencia del empleador, porque al final se le deja la responsabilidad de educar y las personas no conocen muchas veces sus derechos laborales. Entonces, al no conocer y no saber o no ocupar plataformas por no tener computadores, por ser personas adultas mayores, no saben qué beneficios pueden optar al estar en un periodo.
al estar embarazadas, no saben que pueden acceder a asignaciones maternales, asignaciones familiares, no saben qué trámite hacer, y al consultar al empleador hay un problema grande de que el empleador trata de evitar las vías formales a través de correo o de forma presencial. Lo que hace al final es pedirle al empleador que vive en La Pintana, que vive en Puente Alto, ir a Las Condes o a Huechuraba a hacer el trámite presencial, cuando muchas veces de ellos tienen problemas de movilidad. A veces tienen niños, tienen hijos, y las que son mamás saben que es sumamente complicado tomar locomoción por la misma discriminación también sociocultural que existe de algunas personas, por la poca capacidad también, sé que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver del tema técnico de los ascensores, de la movilidad, del acceso, de las rampas, ir hacia otro lugar. En esas condiciones es sumamente complicado hacer cualquier tipo de trámite. También este tema cae en ir a hacer denuncia a la Inspección del Trabajo, donde tampoco existen estas medidas básicas de estructura, donde no hay mudadores, donde no hay rampa. Para uno que es dirigente sindical, yo soy madre, poder tener una asesoría, ir con tu niño, no se puede realizar. Es sumamente complicado y son medidas básicas de cuidado que deberían poder avanzar. Como decía, la empresa evita poder comunicarse a través de los medios formales para que cuando el trabajador quiera hacer alguna denuncia no haya ningún rastro de que hubo un acercamiento del trabajador. Entonces, al tratar de contactarse por correo electrónico no le responde y le sugiere el tema de teléfono, llamadas telefónicas, que obviamente es muy difícil puede grabar, o también medio de WhatsApp, o incluso a este medio de Workplace, que es parecido a Facebook, donde se notifican temas laborales. Entonces es sumamente también cuestionable eso, y poder abarcar de que las denuncias se puedan hacer o fiscalizar, de que se establezca un límite de tiempo para responder a través de correo electrónico, de que las madres tengan ese seguro de poder hacer ese reclamo efectivamente. Bueno, como podrán saber, nuestro lugar de trabajo es sumamente precarizado, no existen implementos de seguridad básicos, hay problemas en remuneraciones, liquidaciones de sueldo, la comprensión de esto mismo. No existen descansos rotativos regulados, o sea, no existe la ley de la silla. Existe la diversificación de trabajo o multifunción a partir del término operario. No contratan personal y hacen que un trabajador cumpla varias funciones simultáneamente, inculcando una cultura de normalización y una mala práctica. Que esto quiere decir que una persona, si nos ponemos en contexto de que acaba de tener a su hijo, de que quizás sufrió violencia obstétrica, de que no pudo tener una recuperación, de que está sufriendo otras diversidades de cosas, va a su lugar de trabajo, se encuentra con esta realidad que quizá ya en un principio podía soportar, vuelve con más presión y no puede cumplir como se debe. Y está tan normalizado tener que hacer esas funciones que no deberían ser, que al final sufre, como decían, acoso laboral, hostigamiento laboral por no cumplir con las funciones. Entonces, no es solamente un acoso de parte de la jefatura ni de la empresa, sino que también es de los propios compañeros. Y es algo que es necesario como poder erradicar, y a partir del convenio 190, creo que del acoso, poder tipificar este tipo de acoso hacia los padres, madres y cuidadores. Entonces, poder avanzar en eso. En temas importantes de precarización, creo que creemos que es sumamente importante abarcar el tema de la maternidad, del cuidado coparental simultáneo. Tal como comentaban, creo que es súper importante poder abarcar ambos periodos para ambos padres y poder a partir de esto avanzar en la coparentabilidad. Y no dejar a uno tener que decidir entre trabajar o poder estudiar o poder maternar, o las tres dimensiones, trabajar, estudiar y además criar. Se debe identificar al universo de las personas que están en estos trabajos 100% presenciales, que serían operarios, serían diferentes tipos de personas, y a partir de esas necesidades poder tomar alguna acción efectiva.
si bien en la inspección del trabajo uno puede, como comentaban, denunciar estos tipos de hechos y poder hacer un llamado de atención del no cumplimiento de normas de maternidad o de cuidado, en la realidad es que sabemos que solamente se multa al empleador, pero no hay una medida efectiva que obligue a ese empleador a poder hacer algún cambio estructural en la empresa. Y al final la trabajadora, al no ver, o el trabajador no ver ningún cambio que le pueda hacer ver que pueda facilitar su trabajo, termina renunciando, tomándose las vacaciones, tomando licencias médicas, que bien a veces son justificadas, pero sí hay una realidad de que se extienden estas licencias por un tema que es de deficiencia en temas de trabajo, de temas laborales, de no haber infraestructura, de herramientas para poder extender estos beneficios. Existe también algo que quiero sumamente destacar, es que en este ámbito y en trabajos que son precarizados existen mujeres migrantes que acaban de llegar y generalmente tienen hijos menores de edad, que tienen una doble desventaja por su condición y al intentar una inserción laboral. Tienen una desigualdad importante desde el principio, desde la base. Entonces, no hay medidas tampoco efectivas para ello y su integración total en el mundo laboral. Existen también trastornos de salud generados a través de la precarización del trabajo y de nuestro ámbito. Generalmente, por una encuesta que tuvimos, vimos que trabajadores que son estudiantes, que son madres, padres, cuidadores y además personas que sufren algún tipo de discapacidad son más propensas a sufrir crisis de pánico, ansiedad, depresión, cansancio excesivo, agotamiento extremo, viven en una vida acelerada, tienen un mayor índice de riesgo psicosocial en el trabajo, tienen sensación de inseguridad, no tienen control de emociones para poder trabajar, tienen problemas constantes de relación con sus compañeros por este mismo tema de hostigamiento, y entre otros. Se dice constantemente que las madres, por lo que vimos también en las encuestas, sufren de una preocupación excesiva, pero las trabajadoras sienten que son estigmatizadas, incluso comentadas o de floja, de no querer retornar al trabajo, se le dice mucho insulto incluso, y las madres sienten vergüenza de poder maternar, de poder criar a sus hijos y de poder compatibilizar ambas funciones. Sienten que no pueden con todo. Y la verdad, hay una baja de autoestima hacia ellas mismas, lo que genera aún más depresión, comprendiendo que pueden generar una depresión posparto y agudizarla aún más. Uno de los últimos temas que quería mencionar era el problema del bono compensatorio de Salacuna, que en los rubros de comida rápida podemos ver que la suma mayor que se puede dar son 180.000 pesos en una jornada de 45 horas rotativa, contando fin de semana y días festivos, que incluso puede ser menor en otros rubros de 50.000 pesos y que no alcanza para las madres ni para nadie en realidad, y al final terminan utilizando salacunas informales donde no existe ningún tipo de regularización sobre medidas de higiene o seguridad. Sobre la infraestructura básica había comentado un poco, pero también destacar que en tiendas, malls, centros comerciales o strip centers no existe la estructura para que la madre pueda ejercer la labor de medio tiempo de lactancia. O sea, puede, si bien llegar una hora más tarde o irse una hora más temprano, no existe la posibilidad de amamantar entre horas o ocupar el tiempo de extracción de leche, y tampoco existe la posibilidad de una infraestructura para poder ella extraerse la leche. Termina utilizando los baños y si bien en algunos malls hay salas de extracción de leche, no hay donde almacenarla y se le da prioridad a los clientes antes que las trabajadoras. Tampoco hay áreas de descanso, entonces al no tener nosotros silla donde descansar ni nada de esto, en las madres mucho aumenta todo el tema. Y con respecto a la flexibilidad laboral, creo que es importante que
se entienda esto como una herramienta de integración social que pudiera deconstruir y resignificar el concepto, porque para las personas que conocemos la flexibilidad laboral se entiende, o los jóvenes, como un tema de que nosotros como podemos optar por tal horario, pero no se entiende el tema de poder implementar una disminución de horas y gradualmente poder integrarse al mundo laboral, que creo que es algo sumamente importante, porque actualmente solamente el permiso postnatal parental, el primero, después se puede ejercer una parcialidad de tiempo, pero no hay cuando se toma totalmente el segundo permiso postnatal, no existe una gradualidad de retorno, lo que hace que a muchas madres les cueste el desapego hacia su hijo. Y el vínculo de otra figura de apego es sumamente complicado por temas de problemas de alimentación, por el tema que está con lactancia exclusiva. Entonces es muy complicado poder delegar esa función a otra persona de forma gradual, porque no existe la herramienta, además que no existe un permiso para la adaptación al jardín infantil en las primeras semanas o meses que por obligación las alacunas lo solicitan. Nosotros la verdad teníamos como ciertas ideas que queríamos darle como soluciones, no sé si se podrían tomar la verdad, pero creo que es sumamente importante comentarlo sobre poder adelantar el permiso prenatal para madres que tengan alguna condición o enfermedad grave o que sean de alto riesgo, ya que tienen controles constantes, más que las madres que tienen un parto normal o un embarazo normal. Por lo menos algunas semanas para que pudieran tener la tranquilidad de ir a esos controles seguidos sin tener la necesidad de pedir permisos constantes que puedan impedir su función normal. Y también con esto poder a la figura significativa, ya sea padre o madre, darle una flexibilidad de horario para poder acompañarla en ese tiempo y en ese adelanto de prenatal. Si me extiendo, lo siento, igual me avisan. Ya te pasaste, pero... Ya. Y lo otro era poder sí o sí extender el postnatal parental para mujeres, idealmente hasta los 9 meses, y a los hombres hasta por lo menos el mes, y de forma gradual hacer una reincorporación laboral a ambos, ya sea a hombres o mujeres, idealmente, ya sabemos que es muy complicado, de forma simultánea. ¿Y por qué creemos que es importante esto? Porque es muy importante la regulación fisiológica en el momento mutuo de la lactancia materna, porque es importante para la salud mental, puerperia y la diada, porque hay casos de violencia obstétrica, como comentaba, y malas prácticas, donde las mujeres no pueden acceder a una rehabilitación de piso pélvico después de cesáreas o episiotomías, donde cuando son derivadas después de varios meses después de tener el parto, y no tampoco cuentan con permisos para poder ir a estos lugares, y tampoco cuentan con red de apoyo. Sí, eso nomás.